Welcome. Bienvenido a un video que mostrará cómo multiplicar matrices en la calculadora gráfica TI-83, 84. Estos son los mismos problemas que expliqué cómo hacer a mano en el video anterior. Aquí están los 4 matrices con los que trabajaremos. Vamos adelante e ingrese la matriz A y la matriz B en la calculadora. Para acceder a las características de la matriz tenemos que presionar secant x a la potencia menos 1. Si queremos ingresar en matrices nuevas, debemos ir al menú de edición y luego presionar entrar. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar en las dimensiones de la matriz. Esta es una matriz de 2 por 2, así que presionaremos 2 entrar y ahora es mucho excelente. Vamos adelante y solo ingresamos en los elementos 1 a 1 presionando 4 ingresar aviso a la próxima columna. 7 enter, 2 enter, menos 1 enter y eso es. Ahora vamos adelante e ingrese en la matriz B, por lo tanto presionamos secant x al poder de menos 1 de nuevo. Vaya a editar otra vez, desplazarse hacia abajo a la matriz 2 y luego presione enter. La matriz B es una matriz 2 por 1. 2 enter, 1 enter y luego entramos nuestros elementos, 6 enter, menos 5 enter. Eso es mucho todo lo que tenemos que hacer. Ahora solo regresamos a la pantalla de inicio, y estamos listos para encontrar a xb y bxa para acceder a la matriz A para multiplicación. Regresamos al menú matriz, segundo x a la potencia de menos 1, lo dejamos en el menú y solo presione enter. Que trae la matriz A de nuevo a la pantalla de inicio. Veces 2 grados x al menos 1, desplácese hacia abajo a la matriz B. Presione entrar y luego entrar para encontrar el producto y allí está. Ahora si hace esto en sus problemas y obtiene estos decimales largos, lo que siempre puede hacer es convertirlos en fracciones al presionar más. Enter, enter. Vamos adelante y pruebe bxa. Así que accede al menú matriz. Ahora seleccionaremos la matriz B primera vez segunda matriz A. Presione entrar y aviso que en este caso estamos recibiendo un dimension mismatch. Recuerda la razón de que es el número de columnas en la matriz B. No es lo mismo que el número de filas en la matriz A, por lo tanto este producto no está definido. Vamos adelante y miremos dos otros productos. Número 3 encontraremos el producto de matriz C y D, así que vamos al calculadora. Vamos adelante y salga del mensaje de error. Volveremos al menú matriz, segunda x a la potencia de menos 1. Vaya a editar y ahora vamos a la matriz C, presione enter. La matriz C es una matriz 2 por 3 o 2 enter, 3 enter. Y luego vamos a seguir adelante y entrar en los elementos. Y ahora iniciaremos la matriz D, entonces, presionaremos la segunda matriz de nuevo, desplazarse para editar, abajo a la matriz D, presionar enter. La matriz D es un 3 por 2. Ingrese a los elementos. Enter the elements. Y ahora estamos listos para multiplicar. Vuelva a la pantalla de inicio, segundo salir. Así que ahora podemos ir adelante, y encontrar el producto de matriz C y D. Así pulsamos la segunda matriz, desplazarse a C, entrar, horarios, segunda matriz, matriz D, entrar y luego entrar y está el producto. Aviso: el producto de estos dos matrices es una matriz 2 por 2. Ahora vamos adelante y compara esto con la matriz de X matriz C. Recuerda que la multiplicación de la matriz no es conmutativa. Así que no debemos esperar el mismo producto. Y puede ver que este producto es un 3 por 3 como una ilustración de que la multiplicación de matriz no es conmutativa.
Ahora con esperanza, abrías estas manos y luego utilice esto para verificar sus productos porque puede ver en el video anterior que hay una técnica especial que debe usarse para multiplicar dos matrices juntos y a veces como vemos en el ejemplo 2, el producto no puede encontrarse nuestro no está definido. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación. Gracias por ver.